Buenos días a todos los que se conectan. Estamos hoy día 23 de julio con Krista Weiss. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es boliviana. La conocimos ya hace 2 años acá en Lima, en uno de los congresos de la PUC, y la hemos invitado, gracias a la colaboración de la UTP, a conversar sobre temas de diversidad e inclusión en la educación, específicamente ahora en este contexto de la formación online. Vamos a tener una conferencia de aproximadamente 45 minutos. Luego de eso vamos a tener un espacio de preguntas donde tenemos a Inés Evaristo, directora del área de tecnología y aprendizaje en la UTP, a quien damos también la bienvenida y su agradecimiento. Qué mejor que conversar con Inés de estos temas. Eh, Vamos a agradecer que nos vayan haciendo de llegar sus preguntas. En la medida de lo posible vamos a tratar de responderlas todas de manera en línea, y algunas que queden pendientes, con todo gusto nos pueden escribir y se las trasladamos a la profesora Krista Weiss para que luego nos responda. Desde ya, muchas gracias. Bienvenida Krista, bienvenida Inés, adelante. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias, Inés. Como ya adelantaba Fabiana, la presentación que yo voy a hacer trata, pues, particularmente de la atención a la diversidad. En la educación virtual se llama, ¿vale? Pero realmente vamos a hablar un poco sobre diversidad, inclusión y sobre cómo a partir de esta situación tan excepcional que estamos viviendo, eh, esta adaptación a los entornos virtuales nos está recordando el que es importante prestar atención al tema de la diversidad, y al mismo tiempo nos está planteando, pues, una serie de desafíos y una serie de situaciones nuevas que representan al mismo tiempo dificultades y también retos u oportunidades. Entonces, yo voy a comenzar compartiéndoles una pequeña presentación que he preparado para que se me pueda seguir mejor y para que poder complementar con un apoyo visual las ideas que quiero compartir con ustedes. Y al final dejaremos un espacio, por supuesto, para reflexiones, para dudas o para ampliar. Entonces, el título general, como ya les habíamos adelantado, es atención a la diversidad en la educación virtual, pero como dije, vamos a hablar más bien en términos generales de todo lo que lo que es la diversidad y los procesos inclusivos. Quería comenzar con esta frase, que es una frase nada nueva. Es una frase que me acompaña a mí desde hace por lo menos unos 10 años, que la encontré en otras batallas distintas a las de hoy, pero es recurrente, ¿no? Y es una frase de Durrenmatt que dice: qué tristes estos tiempos en los que hay que luchar por lo evidente. Y parece que a pesar de que pase el tiempo, seguimos en esta lucha de poner en evidencia lo evidente. El tema de la diversidad y de la inclusión se marca dentro de esta misma reflexión, y por eso me voy a permitir también recuperar, revisar, repasar una serie de temas y de conceptos relacionados al debate sobre la atención a la diversidad y la inclusión, que no por muy discutidos dejan de ser actuales y dejan de ser necesarios, ¿vale? Entonces, bueno, la primera pregunta que aparece es la evidente, que es justamente qué es la diversidad o qué entendemos por diversidad, ¿no? Y siempre hemos asociado este debate de la diversidad a la atención a los diferentes, es decir, a los que están fuera de una cierta normalidad, ¿no? Y ya deberíamos también cuestionarnos esta otra evidencia: qué es lo normal, por qué consideramos que hay un cierto parámetro normativo, regulatorio, que es el que tiene que regir, digamos, para la totalidad. Por lo tanto, diversidad e inclusión
son dos conceptos, son dos caras de la misma moneda, y son los dos temas que nos van a acompañar a lo largo de toda esta reflexión. Por lo tanto, nosotros partimos de la idea de la diversidad como una cualidad intrínseca al ser humano, ¿no? En el contexto específico del aula hablamos de una variedad de formas de aprendizaje y de participación. Es decir, la diversidad está en todo, todos somos diferentes realmente, nuestras diferencias son parte de la forma de ser que tenemos las personas y por lo tanto interactuamos desde esta diversidad, interactuamos desde esta diferencia. Entonces, bueno, la diferencia puede ser considerada una oportunidad, puede ser considerada una característica y también puede convertirse en un obstáculo. El problema es este, en cómo pasamos de la diversidad a la discriminación, ¿no? Entonces, decíamos, es una cualidad intrínseca al ser humano, la diversidad la encontramos en todas partes. Y en el aula en concreto se va a traducir en una variedad de formas de aprendizaje y participación. Y resalto estos dos conceptos, aprendizaje y participación, luego los desarrollaré, porque desde mi punto de vista, aprendizaje y participación son dos conceptos absolutamente interrelacionados. Aprendemos a través de la participación, ¿vale? Ahora bien, esta variedad de formas de aprendizaje, esta variedad de formas de participación en los procesos formativos, en los procesos educativos, en la socialización, puede deberse a una serie de factores. Y estos factores son realmente, pues, muchos. Podemos, en términos generales, agruparlos en tres, aunque con seguridad hay más. Los factores funcionales, donde agruparíamos todos los tipos de diversidad funcional, que en otros lenguajes podríamos definirlos como discapacidades, déficits funcionales, dificultades de desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay, digamos, todo un grupo de factores que tienen que ver con condiciones funcionales y que generan diferencias, ¿no? Diferencias en las formas de aprender y diferencias en las formas de participar, de interactuar, etcétera. Otro gran grupo, otro bloque, podríamos decir que son las diferencias que tienen como origen la diversidad sociocultural, ¿no? Y aquí pues está la pertenencia a diferentes grupos, pueblos indígenas, culturas, a diferentes sectores o clases sociales, etcétera. Y también tenemos pues todo un conjunto de factores personales que también afectan en el aprendizaje, que van desde, yo qué sé, desde capacidades o competencias que se han adquirido y que diferirán de acuerdo a la historia vital de cada sujeto, a las experiencias personales, a los intereses y un largo etcétera, ¿no? Por lo tanto, creemos que la atención a la diversidad no está dirigida solo a las personas que tienen unas determinadas características funcionales o unas determinadas dificultades de aprendizaje derivadas de estos factores de diversidad, sino al conjunto de nuestros estudiantes, ¿vale? Sean de la edad que sean o estén en el contexto en el que estén. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en algunas situaciones estas diversas formas de aprender generan unas necesidades educativas específicas. Esto ocurre cuando hay algún déficit, sea del tipo que sea, ya digo, puede ser de cualquier tipo, puede ser permanente o puede ser en algún momento concreto de la formación de la persona, que obstaculiza el aprendizaje y la participación, ¿no? Que está frenando, que está limitando el aprendizaje y la participación. Por lo tanto, si no atendemos
estas necesidades educativas específicas, si no hacemos nada, esta diversidad puede derivar en procesos de exclusión, ¿no? Que es por donde había comenzado un poco esta conversación. Ahora bien, yo les decía al principio, vamos a hablar de dos conceptos que están totalmente interrelacionados, aprendizaje y participación. Y es importante situarnos en cómo estamos entendiendo esto porque tiene relación con los retos que tendremos que enfrentar luego con los cambios de contexto, ¿no? Entonces, entendemos, en primer lugar, que el aprendizaje se da a través de la participación en contextos de interactividad. Esto es lo que, bueno, un poco las teorías del aprendizaje socioconstructivista plantean, ¿no? Y por lo tanto, las interacciones sociales crean nuestras estructuras cognitivas. Es decir, el contexto donde nosotros participamos no es un elemento más, es decir, no tenemos una inteligencia innata o una condición innata tan inmodificable que apenas está afectada por el contexto, sino que por el contrario, son estas interacciones sociales las que crean, forman, estructuran y determinan realmente nuestros procesos de pensamiento, ¿vale? Estos procesos, además, están mediados por el uso de herramientas culturales, ¿vale? Este dibujo que tenemos aquí es el dibujo de lo que sería un contexto de interactividad, es decir, nosotros participamos en un contexto donde hay unas interacciones entre sujetos, donde hay unos resultados, donde hay un objetivo, donde hay una división del trabajo, es decir, tenemos roles distintos, ¿no? En una escuela el profesor tiene un rol, el estudiante tiene otro rol, todos los miembros de la comunidad educativa pues se dividen las responsabilidades y por lo tanto hay una división del trabajo y también hay reglas, normas, tradiciones explícitas e implícitas que se basan, se sustentan en las prácticas de una comunidad, ¿no? Seguramente nos viene a la mente cuando pensamos en un contexto de interactividad tradicional, en un aula, ¿no? Tradicional, física, como vemos aquí, con mesas, alumnos, materiales con los cuales los niños interactúan, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de contextos de interactividad, hablamos de cualquier tipo de actividad socialmente estructurada, socialmente organizada con un objetivo definido y en el cual, o a través del cual nos socializamos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un equipo de fútbol, pero podría ser también la familia, el club de scouts en el que participamos o cualquier contexto en el que nosotros participamos activamente y todos estos son contextos educativos o contextos formativos, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a reiterar esta idea, las interacciones sociales son las que van a crear nuestras estructuras cognitivas, ¿no? Van a moldear estas estructuras cognitivas, van a estar totalmente imbricadas con los contextos de participación en los que nosotros estamos, ¿no? Con esta idea base, entonces, ¿qué implica atender la diversidad, ¿no? En términos generales, decimos que atender a la diversidad significa, en un primer término, el respeto y el reconocimiento de las diferencias, es decir, tener digamos, la capacidad, o si queréis, el chip, ¿no? de reconocer que estas diferencias son intrínsecas a todos los contextos educativos, pero además reconocerlas como iguales, en igualdad de condiciones, en unas relaciones de poder, digamos así, simétricas, ¿no? Por lo tanto, implica generar unas condiciones de equidad donde las condiciones para la participación y las condiciones para el aprendizaje sean similares y todos tengan una igualdad de oportunidades educativas, ¿no?
Y esto es lo que va a posibilitar, en última instancia, lo que llamamos un desarrollo integral en todas las áreas: afectiva, cognitiva, social, etcétera, etcétera. Hay, por lo tanto, unas condiciones, ¿no?, que se relacionan con esto. ¿Cómo podemos generar esto, ¿no? Eh, y entre ellas podemos mencionar algunas, como por ejemplo, generar experiencias significativas que contribuyan al desarrollo en todas las áreas, ¿no? Maximizar las posibilidades de acceder al plan de estudios común, es decir, que todos los estudiantes vivencien experiencias significativas que les ayuden a su desarrollo en todas las áreas, que puedan tener posibilidades, las máximas posibilidades de acuerdo a sus particularidades, esto es lo importante, de acceder en condiciones similares al plan de estudios común, que además tengan la posibilidad de disfrutar, de experimentar logros positivos, que tengan experiencias de éxito, que esto es una cuestión muy importante en los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, porque acumulan un historial de experiencias de fracaso y de dificultad que puede marcar fuertemente su desarrollo posterior en etapas posteriores de la educación, en etapas más altas, ¿no?, educativas. Entonces, es muy importante generar estas experiencias de logro. Ayudar a desarrollar una autoestima positiva, favorecer relaciones personales constructivas, que todo el tema de establecer relaciones sociales también es muy importante en las personas con necesidades educativas especiales. Ya digo, en todas, pero más, ¿no?, en las personas con necesidades educativas especiales. Pero también es muy importante poder favorecer la autodeterminación y la autonomía para la toma de decisiones, ¿no? Cuando hablamos de autodeterminación, hablamos del ejercicio pleno de derechos y la posibilidad de que las personas tengan la diferencia que tengan, puedan autodeterminarse y actuar de acuerdo a sus deseos y de acuerdo, digamos, a la posibilidad de tomar sus propias decisiones sobre su vida y sobre su aprendizaje. Y por lo tanto, se trata también de generar un ambiente libre, ¿no?, de daños físicos y de daños morales. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Digamos como las 4 claves para la inclusión, porque podemos ampliar esto muchísimo más. Pero he tratado como de resaltar ciertos puntos que son claves en términos generales, ¿vale? El acceso a la información. No me refiero con esto a que tengan acceso a Internet o herramientas de este tipo, que también, pero me refiero concretamente a cuando hay unas dificultades sensoriales que impiden, por ejemplo, el acceso a esta información. Si nosotros ya no tenemos acceso, por cualquier razón que sea, a la... Uy, ahora estamos bien, ¿no? De vuelta, sí. Vale. Si tenemos cualquier tipo de dificultad de acceso a la información, todo el resto del proceso formativo se ve obstaculizado, ¿no? Si yo no entiendo lo que me han dicho o no puedo leer lo que me están intentando de transmitir o no puedo recibir alguna comunicación, entonces ahí hay un obstáculo que es el primero que tenemos que a tratar de disminuir. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con el procesamiento y elaboración de la información, es decir, capacidades cognitivas básicas y procesos superiores de pensamiento. Es decir, muchas de las personas con necesidades educativas especiales tienen dificultades con las funciones básicas como atención, percepción, memoria, planificación y autorregulación, ¿no? Y por lo tanto, pues esto es un tema importante, pero también es importante que todos puedan desarrollar también las capacidades cognitivas superiores, es decir, que también se pueda desarrollar al máximo la capacidad de elaborar, de transformar, de reflexionar, de comprender pues, los distintos
contenidos, ¿vale? Cuando hablamos de información, aquí realmente estamos hablando de informaciones de todo tipo, ¿vale? No hablo de datos o de información o contenidos declarativos, que diríamos, ¿no? Sino todos los conocimientos que circulan en el espacio escolar. Otro aspecto importante es la personalización, ¿no? La personalización implica un proceso de adaptación a las características de las personas, a sus ritmos de aprendizaje, una adaptación de contenidos, una adaptación de intereses, una adaptación a los ritmos, una adaptación en los niveles de profundidad de acuerdo al momento de desarrollo de la persona, etc., ¿no? Y también el tiempo. El tiempo es un factor muy importante y generalmente las personas con necesidades educativas especiales requieren de más tiempo, ¿no? Y por último, la socialización positiva, que ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar aquí. Uno de los factores muy importantes es el favorecer procesos de socialización positiva, insisto, para todos los estudiantes, pero de manera muy particular aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Ahora bien, todo esto es imposible sin un aspecto clave que lo denominamos andamiaje, ¿no? Un concepto vygotskiano, y el andamiaje no es otra cosa que una metáfora que se saca de la vida real, ¿no? Estamos hablando, pues, de un andamio. Cuando nosotros hacemos un andamio para construir una casa, montamos una estructura porque sin ese andamio no alcanzamos a los niveles superiores, ¿verdad? Por lo tanto, montamos una estructura de soporte que está ajustada a eso que queremos hacer. Una vez que hemos construido, estamos en condiciones de retirar este andamio porque la estructura se mantiene por sí misma. Pues la idea es exactamente la misma. Aplicada al campo educativo, nosotros decimos que necesitamos andamiar a los niños desde su nivel actual de desarrollo, sea el que sea, y con este andamiaje ayudarles a pasar a niveles superiores de desarrollo. Por lo tanto, no es más que una estructura de soporte y de ayudas ajustadas a las necesidades de los niños o de los estudiantes del nivel que sea. ¿Qué implica este andamio? ¿Qué implica este andamiaje? Ayudas directas, no son ayudas indirectas ni recomendaciones abstractas, son ayudas directas que pueden traducirse en recomendaciones, en consejos, en feedback, que pueden traducirse en guías, pautas de trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Son ayudas directas que son visibles, que son audibles, que además se sustentan también en un vínculo de afectivo y de confianza, porque vosotros sabéis que, o todos sabemos que el vínculo afectivo es importante, que aprendemos de personas significativas para nosotros, ¿no? Por lo tanto, el otro significativo es el que nos enseña. Luego, gradualidad y sesión de control, ¿no? Es un proceso gradual donde tenemos que ir ajustando. Y la sesión de control, que es esta ganancia progresiva de autonomía para poder justamente desestructurar, digamos así, o recoger este andamio, ¿no? Entonces, el proceso de andamiaje también es un concepto muy importante en este sentido. Y lo pongo porque cuando vayamos a hablar del contexto virtual, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos este proceso de andamiaje en un contexto virtual? ¿Cómo damos ayudas directas, visibles, audibles? ¿Cómo generamos el vínculo afectivo? ¿Qué se traduce a esta gradualidad? ¿Cómo se hace la sesión de control? Etcétera. Necesitamos generar, por lo tanto, diseños de entornos significativos, ¿no? Que ofrecen oportunidades, que facilitan las interacciones, que permiten la toma de decisiones, que permiten el acceso a los modelos adultos, o si queréis en el contexto universitario también, que permiten acceso a los modelos profesionales o a los modelos formativos académicos, ¿no? Experiencias de éxito, extender también las experiencias no solo del ámbito, o sea, extenderlas del ámbito escolar a los diferentes ámbitos,
de la vida y de la sociedad, ¿no? Pero bueno, si tuviésemos que pasar a cuestiones más concretas, porque estoy segura que muchos de ustedes, y me van a disculpar que mezcle el léxico españolizado y el léxico latinoamericano e intercale vosotros y ustedes, pero bueno, es parte de la hibridación cultural, así que eh, lo asumimos así a modalidad doble. Entonces, les decía, estoy segura que ustedes, vosotros, se estarán preguntando, bueno, está bien, todo bien, pero ¿qué estrategias concretas hacemos o seguimos los profesores, ¿no? Para que todos aprendan. ¿Qué podemos hacer si todos son diferentes y no podemos hacer una cosa particular para cada uno? Si tengo 50 alumnos, tengo que hacer 50 clases, 50 modelos. Bueno, eh, lo que es el Universal Learning Design o las estrategias del aprendizaje, del diseño del aprendizaje universal, nos dan algunas recomendaciones que nos ayudan a facilitar el aprendizaje para todos los estudiantes, ¿vale? Y nos dicen básicamente tres cosas que podemos hacer, que son relativamente abordables. Utilizar multiplicidad de medios de representación. Es decir, los procesos de aprendizaje implican la construcción de representaciones cognitivas y para ello nosotros también representamos la información a través de distintos medios. Por lo tanto, si esta representación es visual, es oral, es gráfica, es icónica, también es corporal, es sinestésica, mientras más medios tengamos, más posibilidades vamos a tener de que esta información o estos contenidos formativos sean accesibles a todos los estudiantes. Por otro lado, también se trata de favorecer, ¿no? Múltiples medios de acción y de expresión, ¿no? Lo primero tiene que ver con el que aprendemos y lo segundo con el cómo aprendemos. Diversidad, por lo tanto, de estrategias de acción, de expresión, expresión oral, escrita, visual, gráfica, audiovisual, etcétera, ¿no? Ocurre diversidad de modalidades de interacción individual, grupal combinada, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir entra aquí. Mientras más múltiple sea esta experiencia, más rica y más accesible a todos. Lo mismo ocurre con los medios de involucramiento. Y esto es importante porque yo he hablado antes de que el aprendizaje está ligado a la participación. Y la participación no es estar presente solamente, ¿no? La participación implica un proceso progresivo de involucramiento, digamos así, ¿no? Cuánto me involucro yo y cuánto me comprometo en esa actividad. Por lo tanto, también tenemos que tener una diversidad de medios de involucramiento, diversidad de porqués, diversidad de razones que enganchen, por decirlo así, a los estudiantes a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, llegados hasta aquí, hay una serie de cuestiones que nos llevan a esta reflexión. Muy bien, todo esto que hemos expuesto, cómo ocurre en la presencialidad y cómo ocurre o cómo cambia en un entorno no presencial o en la virtualidad, si quieren, ¿no? O si queréis. Entonces, yo lo que voy a destacar aquí tiene que ver pues, con algunas características que nosotros destacamos de la presencialidad, que son estos factores cruciales o factores clave con los cuales contamos en la presencialidad y que son, como decía, muy importantes para poder desarrollar todos estos aspectos que hemos mencionado antes. Recordamos que estamos hablando de dos contextos de interacción distintos, ¿no? Por lo tanto, distintas reglas, distintas interacciones, distintos objetivos, distintos resultados, distintas herramientas culturales. Creo que no lo he explicado mucho, pero las herramientas culturales son todos los medios físicos y simbólicos, o sea, materiales y simbólicos,
que utilizamos en estos contextos. Por lo tanto, va desde el lenguaje hasta, pues, esto, ¿no? Los ordenadores, la tecnología, los lápices, los juegos, todas estas son herramientas culturales, ¿vale? Me voy del paréntesis y vuelvo un poco aquí a hablar de las características de la presencialidad. Entonces, una característica fundamental es que la presencialidad nos permite unas relaciones interpersonales directas, es decir, no tenemos algo más que está mediando en estas relaciones interpersonales, que son multidireccionales, es decir, yo puedo hablar tú a tú, pero también puedo hablar yo al grupo, pero también los grupos pueden estar interactuando entre sí y por lo tanto pueden ser incluso simultáneas, ¿no? Entonces esto, bueno, esto tiene unas características específicas que a partir de las cuales se generan estas conexiones, se generan también estos procesos de andamiaje y a través de los cuales circulan los contenidos educativos, ¿no? Insisto que contenidos no son solo conceptos, sino procedimientos, valores, formas de hacer, formas de ser, etcétera, etcétera. Luego tenemos la proximidad física. La proximidad física es sumamente importante, estoy segura, porque ustedes están en un periodo de confinamiento, nosotros también lo hemos pasado y seguimos con esta idea de la distancia física y probablemente recién nos hemos dado cuenta de la importancia de esta proximidad física. Pero lo es mucho más si consideramos, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de dificultad de recibir o de comunicarse a través de otras vías más directas, ¿no? O que permiten esa distancia física, ¿no? Como alguien que tiene una pérdida visual, una pérdida auditiva, o los niños que necesitan un contacto físico, los niños autistas, por ejemplo, que necesitan un contacto físico para poder establecer una comunicación, bueno, etcétera. La proximidad física es muy importante. Esto también está vinculado o está relacionado con la generación de vínculos afectivos. Los vínculos afectivos se generan a través de experiencias compartidas. Yo no digo que en la virtualidad no se puedan generar vínculos afectivos, pero sí tengo dudas, o al menos habría que saber más de cómo ocurre esto y si ocurre o no. Entonces, estas experiencias compartidas implican pues, experiencias que no son solamente de intercambio de información, sino de momentos, contactos, miradas, vínculos, en fin, que generan, como decía, esta vinculación afectiva que también es muy importante. Otro tema que también requiere de mucha reflexión, creo yo, es el tema del lenguaje y de la comunicación no verbal, que está vinculado a esto que estábamos diciendo, ¿no? Ahora mismo yo estoy hablando a una cámara y estoy hablando realmente con la pantalla. No tengo la menor idea de si los que me estáis escuchando, pues lo estáis recibiendo positivamente, negativamente, con sorpresa, con confusión, sin confusión, si estáis contentos, aburridos, si hay caras de duda, en fin, hay muchísima información no verbal que también es parte del contenido y de las herramientas que utilizamos los profesores en el aula. Y en este sentido, todo lo que es el lenguaje y la comunicación verbal en la presencialidad es muy importante. Por otro lado, también la sincronía, ¿no? El hecho de que estamos en el mismo momento, la sincronía, y en el caso de la presencialidad, la comunalidad, es decir, también el compartir un espacio físico común con una simbología común, permiten y facilitan una construcción compartida de significados. Insisto otra vez en lo mismo, que esto no estoy queriendo afirmar que en la virtualidad no se puede construir significados, pero se harán seguramente de otra manera y dependerán probablemente de otros factores. Todo esto facilita una co-construcción de conocimiento, facilita que nos manejemos
con un, digamos, sistema de símbolos y de significados compartidos que facilitan esa co-construcción de conocimiento. En base a lo anterior, a lo que acabo de decir, quiero resaltar también que los contextos, justamente estos contextos de interactividad que hemos dicho, facilitan, promueven aprendizajes también de códigos culturales, ¿no? Hay un capital social y un capital cultural que circula en las instituciones y en los diferentes sistemas de interactividad, eh, y solamente los aprendemos participando. No hay otra manera, es decir, no son aprendizajes que están en un libro, en un vídeo o en la Wikipedia, ¿no? Es decir, hay unos códigos culturales, unas formas de hacer, unas formas de relacionarse que son por lo general implícitos y que forman parte del capital social y cultural de las comunidades que se comparten y se aprenden a través de la participación. Finalmente, dos ideas más que quiero añadir, que son la formación, la generación, la construcción de una identidad personal y de grupo, y el sentido también de pertenencia, ¿no? La identidad de grupo y la pertenencia. Y por último, también es importante tener en cuenta que la escuela, las universidades también, pero la escuela muy particularmente, para muchos sectores son espacios de protección y de contención social, en hogares en los que existen dificultades de tipo familiar, violencia familiar o situaciones de marginación o de pobreza muy agudas. La escuela es un espacio de protección y de contención social. Entonces, bueno, ahora bien, como dije anteriormente, es un contexto de interacción distinto. No, no diremos que todo esto desaparece, pero cambia, efectivamente cambia y afecta estas interacciones, ¿no? Es otro sistema de interacción. Por lo tanto, ¿qué diferencias podemos observar en relación a los aspectos que hemos marcado? Una comunicación y unas interacciones que están mediadas por el ordenador, digamos ordenador, pero diferentes aparatos tecnológicos que van a marcar el carácter de este contexto de interacción, ¿no? No es lo mismo interactuar en un aula física que en un aula virtual. La comunicación es unidireccional o bidireccional, difícilmente simultánea, por lo tanto, esto también cambia. El lenguaje no verbal es limitado, probablemente vosotros estáis viendo algo, una parte, que me veis casi hasta el cuello, algo de las manos y listo, nada más, ¿no? Pero hay lenguaje no verbal limitado. También hay ruidos e interferencias en la comunicación en muchas ocasiones. Nuestra capacidad de atención por eso es más limitada. Hay muchos estímulos que están desregulados. Si yo estoy en un entorno en mi casa y tengo la suerte de tener un espacio silencioso, pues igual bien, pero tengo mi teléfono al lado, tengo el otro ordenador, igual me toca alguien a la puerta. Bueno, aparte de esta pantalla, estoy expuesta, ¿no? a muchos estímulos que son desregulados y por lo tanto mi capacidad de atención también se ve limitada. Pues en personas, por ejemplo, con necesidades educativas especiales que ya tienen dificultades de atención en un contexto normal, esto se vuelve más complicado. El vínculo afectivo emocional es débil o al menos podemos suponer que es más difícil de generar. También hay un riesgo de despersonalización, ¿no? En la medida en la que no vemos a las personas en carne y hueso, por decirlo así, ¿no? Y por eso voy a añadir esta idea también, que es la descorporeización, ¿no? Vemos cuerpos fragmentados, por no decir mutilados, parciales, y hay una descorporeización, nos descorporizamos, nos volvemos una imagen, nos relacionamos con una imagen, realmente no nos relacionamos con una persona de carne y hueso, por decirlo así, ¿no? Entonces hay un poco este proceso de despersonalización. Y cuando hemos hablado de generar situaciones significativas de aprendizaje, pues tendríamos que preguntarnos
cómo o qué significa experiencias significativas en un contexto de estas características, ¿no? Y por lo tanto también es difícil generar este referente de grupo de socialización, porque yo estoy conectada a través de la pantalla, pero no sé hasta qué punto puedo compartir unas experiencias de socialización con otras personas, ¿no? Insisto, no estamos hablando de todo sí y todo no, es decir, no es que nada de esto ocurre, sino que al menos creo yo que son puntos de conflicto o puntos que necesitan de nuestra particular atención. Bien, digamos que también hay una serie de potencialidades que ya han salido a la luz a partir de estas experiencias que se han ido desarrollando. Yo hablo particularmente de ahora, en el que hemos hecho un cambio muy brusco, ¿no? Entre estos dos tipos de entornos. Me voy a dar un poco de prisa porque ya me voy dando cuenta de que me va quedando poco tiempo. Entonces, ¿qué potencialidades tenemos? La flexibilidad, recursos tecnológicos que hoy en día son muy versátiles y muy variados y que los existen para todo tipo de situaciones y que los podríamos aprovechar. También favorece otras formas de participación, por ejemplo, personas que tienen más dificultades de participar en forma oral, interviniendo en una clase, pues tienen la opción de participar a través de un chat o de elaborar sus preguntas con un poco más de tiempo. Entonces, también puede promover otras formas de participación. Hay, o promueve, facilita un trabajo autónomo mayor. Si nosotros entendemos de que cualquiera puede acceder a una información que está disponible, la transmisión directa de información no tiene mucho sentido. Nuestro foco tiene que estar más bien, o nos obliga un poco a movernos hacia aprendizajes más competenciales en los que lo que aporte el profesor sea más sustancial, sea realmente más sustancial y esté más definido en relación a las competencias. La sincronía favorece, por otra parte, un ritmo flexible. Verdad que la sincronía tiene ventajas, pero la sincronía permite revisar, volver a repasar, permite que si no puedo estar, pues pueda hacerlo en otro momento. La apertura, ¿no? Porque si bien el aula tiene unas características particulares de cierta protección, la apertura, por otro lado, también es una apertura a integrar otros mundos y otros contextos en el proceso de aprendizaje y también permite y posibilita un seguimiento individualizado. Por lo tanto, lo que me interesa mucho enfatizar es que el cambio de la presencialidad a la virtualidad es realmente un cambio de modelo, no es, por un lado, no reemplaza la educación presencial y tampoco es una transposición mecánica de lo presencial a lo virtual, que podemos haberlo hecho para salvar un poco, salvar el patio, como decimos, pero realmente lo ideal no es hacer una transposición de lo presencial a lo virtual porque podemos generar o podemos estar incrementando los procesos de exclusión. Y quiero hablar un poco sobre eso. Me quedan algunas ideas para compartir con ustedes. Nuevas formas de exclusión que se están generando, que ya se ha visto, que han reportado los profesores que están en ejercicio, en este periodo de pandemia. Y la pregunta es, ¿quiénes se favorecen más de esta virtualidad y quiénes están siendo más dificultados o más afectados por esto, ¿no? Y sabemos que ya hay una profundización de la brecha social. Es decir, las familias que tienen recursos, que tienen acceso a Internet, que tienen unas facilidades para acceder a los recursos tecnológicos, están siendo más favorecidas y por el contrario, quienes ya no tenían
estas condiciones están todavía siendo, digamos así, más marginados. Por lo tanto, se profundiza esta brecha social que tiene que ver con el acceso a recursos, a salud, a vivienda, a espacios adecuados, ¿no? Para desarrollar este tipo de actividad desde tu casa, ¿no? Si compartes casa con 8 personas y no tienes un espacio donde puedas, donde puedas establecerte para estudiar, pues no hay manera. La brecha tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a Internet y a la tecnología, la brecha educativa, en el sentido de que no todos los niños tienen en casa padres con unas suficientes capacidades, una suficiente formación para poder apoyarles de la manera en la que se necesita, la brecha lingüística, etcétera, etcétera. Hay un incremento de las barreras comunicativas, sociales, cognitivas, afectivas, y también un empobrecimiento del desarrollo en el sentido de que los contextos de socialización se han disminuido y se han reducido prácticamente al mínimo, ¿no? Y esto tiene un riesgo muy grande, que es la desconexión. Una desconexión personal, pero también una desconexión con la escuela que puede terminar en el abandono, ¿no? En el abandono y sobre todo, como decimos, en poblaciones en las que ya estaban en riesgo y que sencillamente no tienen las posibilidades de poder continuar. Por lo tanto, se genera un proceso de transición aún mucho más difícil hacia mejores oportunidades educativas y por lo tanto el acceso a niveles superiores de formación. Sin embargo, también se están haciendo muchas cosas, muchas estrategias que están ayudando ya, ¿no? Y voy a mencionar algunas. El incremento en la cantidad y calidad de comunicaciones con las familias a través de diferentes medios. Los profesores en el mundo entero han hecho un despliegue muy importante y que realmente requiere un reconocimiento de la cantidad y de la calidad de comunicaciones con las familias a través de diferentes medios. Teléfonos, internet, WhatsApp, Facebook, todos los medios habidos y por haber. Esto también ha implicado la redefinición del rol de los actores educativos. Si bien antes a los padres se les llamaba solo para cuando tenían un problema con los hijos, ahora las familias tienen un rol educativo compartido con otros actores educativos, ¿no? Por lo tanto, hay una redefinición también de estos acuerdos colaborativos. También algo que ha sucedido son estos seguimientos personalizados. Es un modelo en el cual al dividir o subdividir las clases, ha favorecido o está favoreciendo seguimientos personalizados. La diversificación de estrategias, se han tenido que inventar y reinventar cosas y por lo tanto ha habido una diversificación de estrategias, una mayor coordinación y responsabilidad compartida y también la apertura de la actividad escolar expandiendo su límite hacia los hogares, ¿no? Es decir, el entorno educativo por excelencia no es ese aula cerrada con esa primera imagen que vimos, sino que también resulta que son los hogares, donde las madres cocinan, donde los padres están cuidando a los niños, donde los otros hermanos están tocando la guitarra o lo que fuese. Estos también son parte, digamos, de la actividad escolar, que son cosas que se vienen reclamando desde hace años en educación. Y que, bueno, ahora, gracias a una cámara y a esta situación extraña que estamos viviendo, pues los profesores tienen acceso a la vida de sus estudiantes, ¿no? Por lo tanto, se han dado alianzas con actores educativos externos a las escuelas, no solo las familias, sino otros actores. Me faltan simplemente 2 transparencias, me voy a extender 5 minutitos más. Esto tiene pues una serie de implicaciones previas, sin embargo, que hay que tomar en cuenta, ¿no? La necesidad de garantizar una alfabetización digital para todas las edades, desarrollar los soportes tecnológicos y, por supuesto, garantizar el acceso a los recursos, tomar partido de la capacidad transformadora que han demostrado y que tienen de la reflexión y acción conjunta de padres, maestros y
todos los actores educativos, la necesidad del acompañamiento, empoderamiento y soporte a las familias, que va acompañado de un fortalecimiento y diversificación también de los lazos familia, escuela y educadores, y que va a tender o va a orientar, ¿no? O podría transitar hacia un modelo más inclusivo y más rico, ¿m? Que permita, es decir, podríamos decir que este contexto nos podría permitir transitar a un modelo en lo presencial y en lo virtual, que esté más basado en la personalización de la enseñanza, en la explotación de los contextos no escolares como espacios también educativos y formativos, en la apertura y conexión de la escuela con su entorno comunitario, en las familias también circulan muchos saberes propios de las culturas de origen de esas familias, propios de las prácticas culturales de esas familias que los conocemos como fondos de conocimiento y que deben aprovecharse. También un modelo que recupere el aprendizaje de carácter intergeneracional y colaborativo, que posibilite la visibilización e incorporación de estos saberes que mencionaba antes, de estos saberes familiares y de las comunidades en las agendas educativas y escolares, donde se fortalezca también el trabajo o el modelo de mentoría y tutorización. Y esto es particularmente importante para los estudiantes con necesidades educativas especiales también, porque este proceso de andamiaje se tiene que garantizar. Y el proceso de andamiaje, si bien se da entre profesor y alumno, también se da entre estudiantes de un mayor y menor nivel de desarrollo, diríamos así, pero requiere de un acompañamiento particular. Entonces, la idea de mentoría o de tutorización o la idea del aprendiz como el aprendiz de los oficios, ¿no? Que aprendía haciendo bajo la tutorización de alguien más experto, es un modelo que creo que es útil para pensar en estos momentos. Y finalmente, la asociación colaborativa de la escuela, los servicios de apoyo y las familias. Por lo tanto, pienso que se trata más bien de ir a partir de estos principios inclusivos que hemos mencionado al inicio de la disertación, estableciendo puentes, mecanismos de continuidad y complementariedad de la práctica escolar a través del uso de estos medios digitales. Entonces, estos medios nos pueden permitir esa continuidad, esa complementariedad, establecer esos puentes, teniendo muy presente de que ambos contextos de socialización son diferentes y yo diría imprescindibles. Es decir, la idea de que la presencialidad va a desaparecer o puede desaparecer desde mi particular punto de vista es poco sostenible y, bueno, poco deseable además. O sea que creo que la defensa que nos toca ahora va a ser al revés, ¿no? Va a ser por la presencialidad. Bien, creo que estoy además sobre el tiempo y podemos pasar al espacio de preguntas y reflexiones, pero antes quiero agradecer a todos por la atención y quiero trasladar a todas las personas de todos los lugares y de los sitios que nos estén viendo pues un sentimiento de solidaridad común, un deseo de generosidad entre todos nosotros y también de corresponsabilidad para poder corresponsabilidad social para poder de manera colectiva sobreponernos pues a todos los desafíos en todos los planos que nos desafía la situación actual, que nos plantea la situación actual. Así que fuerzas y ánimos para todos. Tenéis aquí mi correo electrónico de contacto para cualquier duda, comunicación, conversación, etc. Muy interesante, mucha información valiosa que nos has transmitido. Aprovecho para saludar
a todos los que están conectados a nombre de OTP. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les felicito para darse un tiempo realmente entre todas las responsabilidades que tenemos, un tiempo para seguir aprendiendo y compartiendo sobre este tema diversidad e inclusión. Cuando Fabiana me comentó un poco que venía a teletransportarse, Crista, con Sí, nosotros, tenía ¿no? que haber La ido situación no físicamente. estamos cerca. Me entusiasma mucho la idea, principalmente por tres razones, ¿no? La primera, porque en la UTP, en la Universidad Tecnológica del Perú, ya venimos casi 7 años trabajando este modelo de educación a distancia para nuestros alumnos. Y sabemos, consideramos que la modalidad a distancia, la modalidad online, que un poco lo que ya hemos aterrizado, ¿no? Integrando las tecnologías, una vez que se supera esta brecha de conectividad, principalmente, una vez que superamos, realmente nos puede brindar un acceso real a la educación, no solamente por distancias geográficas, como generalmente estamos sustentando, ¿no? Geográficas, laborales, pero también, como tú has dicho, socioculturales, de género, de discapacidad, toda la diversidad. Entonces, realmente, como UTP, queremos hacer algo, estamos haciendo ya algo contundente al respecto. Y dos, porque también como parte del trabajo que hacemos en la universidad y que creo que muchos de los que estamos acá conectados lo hacemos, creamos experiencias de aprendizaje online, virtuales. Y cuando creamos estas experiencias, eh, tenemos que pensar en el usuario, ¿verdad? Tenemos que pensar en el alumno, en el estudiante, porque tenemos que elaborar un material, tenemos que decidir cuál es el material, cuál es el formato, tenemos que elegir una evaluación. Va a ser oral, va a ser un video, va a ser evaluación en línea. Tenemos que tomar muchas decisiones y generalmente hay una preocupación constante sobre el usuario, pero también me pongo a pensar a qué usuario estamos identificando, ¿no? Al promedio, o cuando ahora se habla de los casos extremos, ¿cuál es el extremo, no? ¿Es un extremo realmente diverso o es un extremo promedio, ¿no? De nuestros alumnos. Entonces, es un tema, nuevamente como segundo punto, que conecta mucho de lo que está pasando. Y me entusiasmó también como un tercer punto, porque yo soy una persona con discapacidad. Yo tengo una audición disminuida y ahorita me ayuda a comprenderte utilizando la tecnología. Estoy en un traductor en vivo que está escribiendo lo que vamos diciendo. Entonces, ese potencial de las tecnologías para un poco cerrar esta brecha, ¿no? Y que realmente se puedan proponer aspectos de inclusión, sobre todo en el ámbito educativo. Entonces, un poco con esto, para que comprendan mi entusiasmo, quería preguntarte un poco, a ver, más allá, como te habías dicho, más allá del tema, la presencialidad no es una competencia con la virtualidad, son dos modalidades, dos aspectos que tienen sus pros y sus contras y los has podido transmitir. La realidad es que todavía ahorita, en este contexto de emergencia nacional, ¿no? Docentes de universidades, institutos, hemos pasado prácticamente la mitad del año ya en emergencia, ¿no? Adecuándonos a hacer mis materiales, aprender el Zoom, aprender el Teams, lo que sea, viendo cómo utilizar el WhatsApp, el Facebook, sufriendo con la conectividad. Pero ya, ahora ya pasa, casi todos estamos entrando entre un mini descanso, ¿no? Para poder tomar energías. Mi pregunta es, de repente con muchos profesores, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿O qué es la pregunta que tengo que hacerme realmente para empezar a promover una práctica que sea inclusiva? ¿Qué nos aconsejarías uno o dos aspectos máximos por dónde empezar? Vale. Bueno, tu pregunta creo que es fundamental, pero te la voy a contestar casi en una frase, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Creo que lo fundamental es empezar por preguntarse cómo aprenden mejor mis estudiantes. No quiénes son o qué característica tienen, sino cómo aprenden mejor y qué puedo hacer yo para ayudarles a aprender. Esta idea de la diversidad que planteábamos al principio se basa también en esto, es decir, no nos interesa tanto si lo que tiene
es una discapacidad A, B, C, D o E, o si su entorno no sé qué, o ponerle una etiqueta, ¿no? Sino entender cómo puede aprender mejor este estudiante, ¿no? Y qué puedo hacer yo para facilitarle ese proceso de aprendizaje. Así es, así es. Yo creo que eso es muy clave, ¿no? Sobre todo en la universidad, cuando no tenemos de repente una estadística específica y asumimos que todos los que pasaron un examen de admisión o continúan sus estudios, siguen una ruta común, ¿no? Entonces, hacer la pregunta a veces es incómoda, ¿no? O sea, ¿tienes algún problema? ¿Hay alguna vez percibo cierta dificultad? Ser consciente de esta diversidad, lo que habías dicho tú. Hay varias preguntas del público, Sí. vamos a tratar Sí, Inés, si me permites, antes de pasar a otro tema, quisiera añadir simplemente dos ideas, ¿no? A raíz de lo que acabas de decir. Hay dos cuestiones importantes aquí, ¿no? Aquí lo importante no es solamente qué es lo que yo quiero que aprendan, que es lo que solemos hacer los profesores, ¿no? A partir de yo quiero que aprenda esto, y quiero que aprenda lo otro, y quiero que aprenda aquello y tal, sino cómo puedo facilitarle yo para que llegue a este aprendizaje. Y en este sentido, no se trata de ponerle límites a los estudiantes. Puede ser que en este momento no pueda hacer X cosas o no sepa X cosas, o como decimos, clásica frase profesoril, es que no tiene el nivel, ¿no? Puede ser, y no pasa nada, porque los estudiantes siempre llegan con diferentes capacidades, con diferentes niveles, pero no somos nosotros los que les vamos a decir a dónde van a llegar. Los que van a decir y decidir a dónde van a llegar son nuestros estudiantes. Lo que podemos hacer nosotros es generar las condiciones, las ayudas, el contexto más favorecedor para que lleguen lo más lejos posible, pero el límite no se lo tenemos que poner nosotros. Y esto va de manera muy particular para, digamos, las personas que tienen cualquier tipo de necesidad educativa especial, ¿no? Es decir, es una fotografía de lo que es esa persona hoy, pero nosotros no sabemos lo que va a ser capaz o no va a ser capaz de hacer en el futuro. Ni nos toca decirlo. Nos toca ayudarle a que pues desarrolle todo el potencial que pueda. Perfecto. Y creo que relacionado a lo que estás comentando, uno de nuestros participantes, Gabriel Tirado, nos pregunta si este problema de la diversidad puede ser atendido haciendo uso de esta zona próxima de aprendizaje, esta zona de desarrollo próximo de Vygotsky, o debemos ir más allá, ¿no? O sea, creo que se está refiriendo, como dice, es necesario asumir roles docentes distintos según el progreso que van teniendo nuestros estudiantes, ¿no? Esta zona, ¿qué opinas de eso? Claro, hablábamos en realidad implícitamente de eso, ¿no? El concepto de andamiaje se vincula directamente a la zona de desarrollo próximo, y la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que lo que en realidad acabo de decir hace un momento, ¿no? Lo que el estudiante puede hacer ahora y lo que puede llegar a hacer con ayuda de alguien más experto, ¿no? Que no es necesariamente el profesor, sino que es alguien más experto, que pueden ser pares o que pueden ser cualquier otra persona, ¿no? Entonces, este concepto, la combinación, digamos, del concepto zona de desarrollo próximo y andamiaje nos hace entender de que nuestro papel como profesores es justamente tirar para arriba, jalar a nuestros estudiantes hacia mayores niveles de desarrollo, es decir, impulsarlo a que llegue al nivel que más pueda, pero partiendo de lo que tiene, ¿no? Porque si estamos por encima, hay frustración, hay fracaso o sensación de fracaso, y si estamos por debajo, se aburre y no hay un progreso, ¿no? Excelente. Crista, acá estamos, no sé qué tanto has escuchado, el Estado peruano, el Ministerio de Educación ha puesto un programa justo con esta coyuntura de aprendizaje, enseñanza remoto, que se llama Aprendo en Casa. Este programa tiene
canales diversos, ¿no? Utiliza televisión, web, radio, con el fin de transmitir estos aprendizajes, estos conocimientos a los alumnos. Lo que nos comenta William, y creo que William Caro está conectado con la pregunta de Lisbeth Moche, es que esta brecha digital, ¿no? Un poco lo que estábamos conversando desde el inicio, esta brecha digital en la sociedad no permite el acceso a un alto porcentaje de estudiantes, ¿no? Es una pregunta un poco fuerte, pero dice, ¿qué debería hacer el Ministerio del Perú al respecto, ¿no? Desde tu experiencia, si fuese ministra o asesora de ministra, ¿qué podría bueno, no me atrevo a recomendar al ministerio nada, pero no, yo creo que hay algunas cosas que se pueden recuperar de las reflexiones y de las experiencias que se están teniendo actualmente, ¿no? Y por eso yo tuve particular cuidado y particular interés en hablar de los contextos de interactividad, ¿no? No se puede pensar que este tipo de sistemas reemplacen lo que sucede y lo que se aprende en una escuela. Es decir, estas características que hemos mencionado no ocurren. Pueden ser una ayuda, pueden ser un tipo de soporte, pueden ser un tipo de, sí, un tipo de medios que acompañen, pero en ningún caso pueden ir aislados o separados, digamos, de un tipo de estructuración más organizada de, bueno, pues cómo generamos un nuevo contexto de interactividad estructurado, organizado, conectado con todos estos recursos que tenemos y que permita una interacción, que permita estos procesos de socialización, que haya una mediación y que se pueda hacer este proceso de andamiaje, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de andamiaje en un programa de televisión, pues bueno, ¿no? Son recursos en este sentido limitados. En términos de políticas educativas, yo pienso con todo respeto y humildad que los países van a tener que poner un esfuerzo muy, muy, muy grande, no solo en garantizar la conectividad, sino en garantizar la presencialidad, particularmente en las primeras etapas de escolarización. Esto no lo va a suplir ningún tipo de recurso tecnológico. Sí se puede complementar, pero así como es fundamental hacer un esfuerzo en garantizar un sistema de sanidad sólido, es fundamental desde mi punto de vista garantizar un sistema de educación pública que garantice unos mínimos de presencialidad. Esto es lo que pienso realmente. Muy bien, sí, creo que justo los que trabajamos en educación a distancia también reforzamos la idea de que un aspecto son los contenidos que se van transmitiendo por diferentes canales, pero el acompañamiento, otras estrategias que te den el modelo a distancia es algo que todavía creo que se debe seguir construyendo, ¿no? Que los mismos profesores creo que siempre han salido muchas experiencias de los profesores, a veces de repente no tan visibles, de cómo complementar esto, cómo cubrir cuando realmente no se puede lograr. Perfecto, a ver, para dar pase a varias preguntas, nos preguntan un poco sobre si existe realmente una brecha entre las clases presencial y virtual en los profesionales, ¿no? O sea, Miguel Ángel Suárez nos comenta en los profesionales. Asumo que en los docentes, de repente en los gestores, tú ves, hay una brecha realmente, o cualquiera puede entrar y manejarse. ¿Qué necesitamos? No sé si se refiere a, claro, a la formación profesional, a la formación universitaria, me imagino. Supongo que la pregunta es esta, ¿no? Si este debate que estamos haciendo entre las diferencias entre virtualidad y presencialidad se aplica al contexto de la formación profesional. Probablemente a lo que ya hemos dicho, que evidentemente es mucho más importante en etapas primeras de desarrollo, ¿no? En educación inicial, primaria, secundaria, todo lo que tiene que ver con la socialización, los lazos afectivos, el sentido de pertenencia. Esto probablemente no sea tan relevante, pero sí lo que llamamos nosotros
los contextos de práctica, ¿no? Es decir, los aprendizajes que se dan en un contexto de práctica. Cuando yo hablaba del modelo del aprendiz, que también es una idea de Vygotsky, ¿no? Y de Bárbara Rogoff, el aprendizaje de los oficios se hacía de una manera directa y en la práctica, ¿no? Entonces, en el ejercicio de estas competencias. Entonces, ¿cómo garantizamos este proceso, digamos, de mentoría, de acompañamiento, de introducción al mundo del trabajo que necesita un profesional sin los espacios presenciales? El aprendizaje de las normas implícitas, de las formas de relación, de los códigos, de los valores, de la pertenencia a una comunidad determinada de práctica, ¿no? Que son las competencias profesionales realmente, ¿no? No sé si se refería a eso. Y si la pregunta va más en sentido de si hay una brecha digital entre diferentes estudiantes que acuden a la formación profesional, sí que la hay. Sí que la hay. Hay quienes se han socializado con la tecnología y hay quienes no. Entonces, si de golpe una persona que no está preparada tiene que afrontar digamos, unas clases totalmente virtuales, hay una brecha digital, sin duda. Y para los profesores, más aún, ¿no? Para los profesores, más aún, los que enseñan. Perfecto. Y Krista, justo entrando un poco a profundizar esta población diversa que aún no se siente totalmente incluida en las políticas, desde tu experiencia, ¿qué expectativas tienen estos estudiantes que están dentro de un modelo de educación regulada por una currícula específica? Cuando has hablado de la interacción social, me pareció clave, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que podrían estar esperando de sus docentes, de sus compañeros, de los espacios donde conviven, que de repente no están siendo visibilizados? Bueno, algunas de las cosas las hemos mencionado, pero voy a retomar tu última frase para poder enfatizar o orientar un poco la respuesta. Pues ser visibles, lo primero. No ser invisibles, sino justamente ser visibles. Y ser visibles implica un reconocimiento de su diferencia, no necesariamente como, como algo que no tienen o algo que no saben, sino dentro de ese reconocimiento a la diferencia está también el reconocimiento a que sus formas de aprender, sus formas de entender el mundo, sus formas de manejarse en el mundo, son diferentes a las que son predominantes en el contexto académico o escolar. Y que así como son diferentes y pueden chocar con estas formas propias de los contextos académicos, también tienen unas potencialidades muy poco aprovechadas. Por ponerte un ejemplo cualquiera, las personas que están, digamos, caracterizadas como dentro del espectro autista son pensadores visuales. Y no se aprovecha estas capacidades y estas competencias de pensamiento visual que tienen. Por ejemplo, las personas que vienen de otros contextos culturales o que pertenecen a poblaciones indígenas en nuestros países, que lo tienen dificilísimo por las barreras lingüísticas, pues tienen otros fondos de conocimiento, como decimos, que son totalmente válidos y aprovechables. Yo creo que la expectativa legítima es la de cualquiera que quiere ser, cualquiera que entra a un sistema educativo, ¿no? Es decir, tener oportunidades de éxito, de participación y de éxito. En otras palabras, de aprendizaje y de participación con igualdad de oportunidades. Esto es lo que hemos dicho al principio y creo que esta es la expectativa legítima que tienen que tener. Y es lo que deberíamos ofrecerles. Perfecto. Y acá justo Nicolás Gómez nos comenta el tema de la currícula, ¿no? O sea, el tema
si es que para nosotros garantizar, ¿no?, esta respuesta educativa diversa, inclusiva, la currícula debe ser consensuada, son currículas, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, aquí yo, como la pregunta también es amplia y depende del nivel en el que estemos hablando, el concepto que añadiría es el de la flexibilidad y la apertura, ¿no? Hemos hablado de la apertura los planes de estudio o de los contenidos escolares a otros ámbitos que no son solamente el escolar. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con la flexibilidad favorece la inclusión. Cuando hablo de flexibilidad, ¿de qué hablo? De opcionalidad, ya dijimos, diversidad de medios de representación, diversidad de experiencias o de estrategias, si quieres, y también diversidad de formas de involucrarse dentro de una actividad. Por lo tanto, evidentemente hay unos currículos básicos, ¿no?, que son los que están normados en los estados, y esos van a seguir existiendo, pero mientras más rígido es, menos posibilidad de flexibilización y de atención a la diversidad. Si en cambio tenemos unos espacios razonables de flexibilidad, más posibilidades tenemos de atender efectivamente y de incorporar todos esos aspectos que estamos diciendo, ¿no? Los fondos de conocimiento, las capacidades y competencias diversas, las distintas vinculaciones de la escuela con el entorno, etc. La flexibilidad, crucial, crucial, Sí. crucial, flexibilidad, apertura, diversidad. Como última pregunta, un poco estoy conectando varias que me dicen sobre, ya sea cuáles son los beneficios, ¿no? Como comenta Carlos Muñoz, los beneficios de la educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad. Y sumo a esa pregunta, creo que es un poco, en tu experiencia, si bien hay muchas personas diversas, lamentablemente no todas acaban la educación básica o la educación superior, pero pensando en los que se acaban, en los que han culminado estos periodos de aprendizaje, ¿qué es lo que crees que ha funcionado con estas personas, ¿no? O sea, ¿qué en estos contextos, cuáles pueden ser estos factores que han diferenciado que hayan podido las personas diversas completar una ruta de aprendizaje? No sabemos si totalmente inclusiva o no, pero obviamente hay una apertura. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué es lo que hace? Bueno, a ver, un par de cosas quizás podría comentar, ¿no? La primera es que nuestros sistemas, no, en general, y quizás más en Latinoamérica que en Europa, pero aquí también, aquí en España también, tienden a ser expulsores en la medida en la que vas avanzando en los niveles educativos, ¿no? En términos de inclusión. Hablamos digamos, de personas con necesidades educativas especiales, ¿no? A pesar de que aquí hay muchas estrategias y muchos soportes y tal, pero como sistema, por lo general, se va tendiendo a la expulsión. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que las personas que llegan a altos niveles de formación, que porcentualmente son muy pocas, han tenido que hacer un camino tortuoso, por lo general, superando numerosísimos obstáculos. Es decir, no se los facilitamos nada. Esta es la realidad. Como sistema, como profesores, se lo facilitamos muy poco. Y yo creo que aquí hay varios factores que inciden. Tú me dices, bueno, ¿y los casos exitosos de qué dependen, no? Yo creo que hay muchos factores y dentro de la diversidad hay diversidad y dentro de las dificultades especiales hay diversidad, ¿no? Por lo tanto, el aprendizaje no depende solo de que tú seas sordo, ciego o esto o lo otro, sino de todos estos factores que hemos mencionado, sociales, culturales, personales, las interacciones, los contextos de socialización en los que tú has participado, etcétera. Bueno, podríamos señalar muchas cosas. Pero yo creo que hay un par que son fundamentales.
y que en términos de investigación se sabe. Los estudiantes que logran acceder a mayores niveles de estudio, por lo general, han tenido apoyo y soporte de sus familias. Los casos exitosos son exitosos en la mayoría de los casos porque hay un involucramiento y una participación activa de las familias. Con recursos o sin recursos, pero hay un soporte de las familias que han permitido y que han empujado y que han sostenido estos procesos de socialización. Son rarísimos los casos, yo no conozco ninguno, en el que niños sin el soporte de sus familias hayan podido continuar, digamos, superando todos estos obstáculos. La segunda cuestión, creo que esto no es aplicable solo a los niños con necesidades educativas especiales, pero también tiene que ver con los niveles de formación de las familias de origen y las expectativas educativas de las familias. Hay familias, no necesariamente de clase alta, pero hay aquí, por ejemplo, en España, las familias latinoamericanas se les reconoce el alto valor que le dan a la educación, por ejemplo. Entonces tienen altas expectativas educativas respecto a sus hijos. Y esto es un factor en todos los niños que también ayuda a que puedan alcanzar mayores niveles educativos. Y luego la tercera cosa que podría mencionar, no son las únicas, pero la que me viene ahora a la cabeza, es la construcción de tu identidad como estudiante, es decir, tu trayectoria estudiantil. Y por eso me refería al principio a las experiencias de éxito, ¿no? Todo va a depender también de cuánto puedan estas personas, estos niños, construirse un relato sobre sí mismos como personas capaces de tener éxito y de desarrollar, digamos, una autopercepción positiva de sí mismos como aprendices. Perfecto. Creo que esto es lo que podría decir. Sí, y creo que son totalmente claves para complementar este proceso de enseñanza-aprendizaje desde la universidad, desde la escuela, el tema de las familias, ¿no? Como tú dices, la familia, al final la familia es la que acompaña, ¿no? 24/7 a esta persona, las expectativas que también a veces nuestros propios sesgos, ¿no? Nuestros propios... Padres y profesores, ¿no? Exacto, o sea, de que esta familia sienta de que esta persona puede llegar hasta donde quiera llegar, ¿no es cierto? Y qué interesante esta relación con la identidad, ¿no? Con la identidad, al final, mi diferencia es parte de mi identidad o mi diferencia es parte de algo que me da vergüenza, que lo oculto, que siempre estoy ahí. Entonces, es como un trabajo súper sistémico, pero súper relevante para que nuestros docentes, los que trabajamos en temas de educación, empezamos a analizar y a hablar de eso y a tomar acción, ¿no? Crista, el tiempo ha pasado volando, hay varias preguntas ahí, pero creo que por ahí van temas los cruciales, el espacio, como dijo Fabián al inicio de Correo, se mantiene, agradecerte, la verdad, por tu tiempo, agradecer a Redum por el espacio de generar siempre estos diálogos y este tema, ¿no? Como UTP, nos queda decirnos que estamos siempre para poder compartir nuestras experiencias, para poder construir realmente una educación accesible, ¿no? A todos. Y me quedo con esto para ustedes como una pequeña despedida, creo que es una frase que está circulando por ahí, que a mí me gustó mucho, ¿no? Dice, diversidad, ¿no es cierto? Diversidad es invitarte a la fiesta, ¿no? Todos somos invitados, creo que eso, no, ya no hay mucho cuestionamiento, ¿verdad? Pero inclusión es sacarte a bailar. Me gusta mucho, me parece un excelente cierre, sí. Esa es una frase que creo que ayuda mucho a diferenciar más allá del discurso, ¿no? Exacto. Realmente estamos sacando a bailar
a nuestros estudiantes, o también hay muchos docentes que pueden tener algún tipo todos somos diversos, ¿verdad? Pero todavía hay poblaciones críticas, por temas de discapacidades, por temas de género, por temas culturales, por temas de lengua, que realmente no Claro, están que son preparados para bailar. estigmatizadas, ¿no? Y esto es lo que hay que Exacto. Entonces, la ir verdad, Crista, superando. te felicito, ¿sí? Te felicito por empezar a sacar a bailar a las personas y empezar a, a, a demostrar de que es posible. Creo que nos has dado pautas bien específicas de que sí es posible empezar desde hoy a tener prácticas inclusivas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces nos despedimos acá. Seguramente seguimos conectados por las redes, por LinkedIn, pueden buscarla y seguir compartiendo. Gracias, Crista, gracias, Fabiana, y gracias a todos los participantes por haberse dado un tiempo de atender a la diversidad e inclusión. Gracias a ustedes y a todos los que pues, se han tomado el tiempo de escuchar Excelente. y demás. Ya saben, crista.weise@uav.cat, el correo electrónico para cualquier contacto o cualquier necesidad que tengan. Muchas gracias. Gracias y mucha Adiós. fuerza, como nos dijiste. Chao, chao, gracias.